Saludos oyentes de la noche de radio, es martes 27 de agosto de 2024, gracias por escucharnos. Desde que en el partido de Puigdemont entonaron el famoso colorín colorado para amenazar a Pedro Sánchez con tumbar la legislatura... Colorín colorado, ya está. Ha pasado muchas cosas, pero las más relevantes podemos decir que han sido principalmente 4. Se ha aprobado la ley de amnistía, se ha investido a Salvador Illa, se ha prometido un cupo al separatismo y se ha permitido que Puigdemont pudiera entrar en España para pasearse un par de minutos por el centro de Barcelona. Y a todas ellas les une lo mismo, el empeño de un gobierno con respiración asistida por alargar una legislatura donde lo que menos importa es su escuálida producción legislativa. Porque para Pedro Sánchez, y lo ha demostrado, esto no va de gobernar. Lo que falta por aclarar, y seguramente nunca lo conseguiremos saber, es de qué va la otra parte. Puigdemont sigue lejos de ser amnistiado, lo tiene complicado, y el cupo prometido a Esquerra siempre será mérito de una Marta Rovira ahora en fase de salida. Pero al mismo tiempo, sabe el fugado que ambas cosas solo se pueden acabar resolviendo en manos de Sánchez. De modo que, ¿hasta dónde está dispuesto a humillar Puigdemont a este gobierno? Porque la noticia hoy es que, tras el paseo por Trafalgar, lo ha vuelto a hacer. Hoy Junts ha vuelto a hacer palpable que aquel "somos más" de Pedro Sánchez cada día suena más endeble, porque al final del susto, el líder socialista, como es el caso de hoy, se acabe salvando in extremis. Y ojo, porque no solo es Junts quien en este arranque del nuevo curso avisa al gobierno de que podrían no ser tantos. Este martes se ha retomado la actividad en el Congreso de los Diputados con una serie de peticiones de comparecencias del gobierno encima de la mesa. Entre ellas 3, dirigidas directamente a Pedro Sánchez. El presidente del gobierno se despidió del pasado curso con un sonado no a la reforma de la ley de extranjería. Fue el último plantón de Junts antes de las vacaciones y este curso pues comienza de la misma manera. Esta vez ha tenido más suerte y un triple empate en ese último momento le ha dado algo de oxígeno. Pero el titular, yo creo que más gráfico ahora mismo en la prensa y que mejor resume lo sucedido, es el de nuestra compañera Maite Loureiro en Libertad Digital. Junts sitúa a Sánchez frente al abismo por tercera vez en 2 meses. ¿Significa esto que nos acercamos a ese colorín colorado? Bueno, pues veremos. Ricardo. Cabe subrayar que estas votaciones se han producido en la Diputación Permanente del Congreso, que es el órgano que sustituye al Pleno cuando no hay periodo de sesiones. El Gobierno ha salvado gran parte de las votaciones porque la reducción de los representantes en la Diputación Permanente hace que no quede del todo reflejada la fuerza de cada grupo parlamentario, como por ejemplo Junts, que pasa de 7 diputados en el Pleno a solo 1. El Partido Popular había solicitado la comparecencia urgente del presidente del Gobierno en la Cámara Baja por 3 razones: para que explicara el caos migratorio, la nueva fuga de Carles Puigdemont y la posición de España respecto al fraude electoral de Maduro en Venezuela. La votación más reñida ha sido la de inmigración, porque a favor han votado Partido Popular, Vox y Junts. Podemos se ha abstenido, provocando así un empate entre síes y noes. Tras repetir la votación 3 veces, esta comparecencia ha sido rechazada por falta de mayoría. En el debate previo, el PP y Vox han criticado que el Gobierno promueva el hacinamiento de inmigrantes en centros de extranjeros. Escuchen a Sofía Acedo del PP y Pepa Millán de Vox. Díganme, señorías del Gobierno, ¿hasta cuántas personas más tienen que llegar para que el Gobierno active la emergencia migratoria nacional? Se lo pregunto de otra manera, ¿cuántas personas más tienen que perder la vida en el mar para que ustedes actúen? El gobierno lo que cree es que hay que ponerle una alfombra roja a todo el que entre pegándole una patada a nuestras fronteras y a nuestras leyes. Pero lo que no sabemos es lo que piensa realmente el partido que solicita esta comparecencia, que a nosotros nos parece necesaria y que, como se imaginarán, vamos a apoyar, pero creemos que los españoles deben saber qué es lo que piensa realmente el que es formalmente el principal partido de la oposición. En el PSOE han rechazado la comparecencia de Pedro Sánchez y le han pedido al PP que apoye la reforma de la ley de extranjería. María Guijarro. Y ustedes, señorías del PP,
se empeñan en un discurso vacío, en un discurso oscilante, bélico y que vincula migración y delincuencia. Las razones de Junts para dejar tirado hoy a Pedro Sánchez no les van a sorprender. Que Cataluña está recibiendo más menores inmigrantes que, por ejemplo, la Comunidad de Madrid o que Andalucía. 3 semanas, lleva ya al frente de la presidencia de la Generalitat Salvador Illa y todavía no sabemos cuál es su posición al respecto. Borja Sánchez tampoco va a dar explicaciones acerca de la fuga, por cierto, el 8 de agosto de Carles Puigdemont, tampoco sobre el fraude electoral en Venezuela. Y aquí además también se libra hasta el ministro de Exteriores. Estas peticiones han decaído gracias al respaldo de casi todos los socios del gobierno. Solo han votado a favor PP y Vox, aunque atención, en este caso también Junts se ha vuelto a descolgar y se ha abstenido. El portavoz de los populares en el Congreso ha justificado estas comparecencias por el silencio que guardan Sánchez, su gobierno y Zapatero ante el fraude electoral de Maduro. Miguel Tellado. Exigimos explicaciones al gobierno de España sobre su tibieza. ¿Tiene algo que ver con las maletas de Delcy Rodríguez? ¿Con los intereses económicos del expresidente Rodríguez Zapatero, que ha aborchornado a todos los demócratas españoles? ¿O con la cercanía ideológica de su gobierno con el régimen chavista? En la misma línea también se han mostrado desde Vox, que han cargado duramente contra la política exterior del ministro José Manuel Álvarez. En el PSOE no creen que haga falta ni que Sánchez ni que el ministro de Exteriores den explicaciones. La Diputación Permanente ha rechazado también la comparecencia de los presidentes de la Agencia EFE y Radio Televisión Española para informar acerca de la cobertura informativa del fraude electoral en Venezuela. Uno de los platos fuertes de la jornada en el Congreso llegaba cuando se ha tenido que discutir la comparecencia, la petición de comparecencia de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para explicar el acuerdo entre el Partido Socialista y Esquerra de un cupo para Cataluña. Aquí, una vez más, Junts también se ha sumado al Partido Popular y a Vox para reclamar explicaciones al gobierno. Los socialistas han reivindicado el acuerdo sin decir que lo acordado sea un concierto económico. Han negado también que este acuerdo sea un privilegio para Cataluña y un agravio para el resto de comunidades. Pachi López, portavoz. Hay una financiación singular prevista en el acuerdo con Esquerra y es lo que se da. Y la financiación singular autonómica siempre ha sido así en España y siempre lo va a seguir siendo porque cada comunidad tiene su singularidad, tiene sus necesidades. Y lo importante, y a la gente no le importa tanto quién recauda, sino qué se hace con lo recaudado. Y escuchen cómo se ha posicionado la otra parte, la de Esquerra Republicana. Aviso de la diputada independentista Teresa Jordà a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por esconder la literalidad del acuerdo. Però recaptarem tots els impostos. Els recaptarem tots, perquè així ho hem acordat. I els posarem al servei d'aquells i aquelles que els paguen. Cada dia obrint la persiana i amb la seva feina. Així ho hem acordat i així es farà. Digui el que digui el duo Montero-Moreno. Mientras tanto, en Junts se siguen burlando de Esquerra por haber entregado sus votos a cambio de una promesa inconcreta. Míriam Nogueras. Nosaltres el que volem és escoltar a la ministra d'Hisenda i que ens expliqui exactament què és el que s'ha acordat i què és el que té pensat per Catalunya, perquè de moment el que ha passat és que no cobrem. Aquesta és la realitat avui. Donde hay menos dudas de lo que realmente se entregará al separatismo es en el Partido Popular. Juan Bravo es su portavoz económico. ¿Qué es lo que se ha negociado? Cuando hablamos de la credibilidad, pues sinceramente entre el gobierno de España y los separatistas, nos quedamos con los separatistas, hagamos un breve análisis. Los indultos, el gobierno dijo que no, los separatistas dijeron que sí, indultos. Con la amnistía el gobierno dijo que no, los separatistas dijeron que sí, amnistía. Y ahora con el concierto el gobierno ha dicho que no, los separatistas dicen que sí, posiblemente sea lo que digan los separatistas. Bueno, otras dos comparecencias, por acabar de contarles lo que ha sucedido hoy en el Congreso, que han decaído, son las de las ministras, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la comparecencia también del ministro de Transportes. El PP había solicitado la comparecencia de la ministra de Igualdad para que, pues explicara las consecuencias de ese error que tiene la nueva ley de paridad que permite despedir a aquellas personas que se acojan a una reducción de jornada para conciliar y que se expliquen también las consecuencias negativas de la ley trans. Aquí también la iniciativa ha contado con el sí del PP, de Vox y la abstención de Junts. Y el caso de Óscar Puente, pues la comparecencia urgente por el caos ferroviario ha sido rechazada por un triple empate. Junts ha votado a favor también, otra vez más, junto con el PP
y con Vox, y Podemos se ha abstenido. Esquerra ha votado no, pese a que ha pedido la dimisión del ministro. El ministro finalmente Puente comparecerá el jueves en el Congreso, tal y como habían asegurado desde el Grupo Parlamentario Socialista. Bueno, el Gobierno que se salva por los pelos en el primer día del arranque del nuevo curso político en el Congreso, lo cual, bueno, pues nos da una pista de lo que va a tener que seguir sudando la camiseta el presidente del Gobierno a partir de este mes de septiembre. Es tal la presión y la agonía a la que van a someter al Gobierno sus socios en el Congreso a partir de ahora, que hasta algunos de ellos ya se han apresurado a dar por finiquitada la legislatura, y es el caso, se lo contamos ayer, de Podemos. Pero no son los únicos. Ha sido un lapsus, es verdad, ha sido un lapsus. Pero no nos digan que este momento de la ministra portavoz Pilar Alegría esta mañana no es tremendamente revelador. Estaba respondiendo Pilar Alegría a una pregunta sobre financiación autonómica. Les quiero recordar que cuando esta legislatura concluya en el año 2025, desde el periodo 2019 al 2025, en estos 7 años de presidencia del presidente Sánchez, las comunidades autónomas habrán recibido nada más y nada menos que 300.000 millones de euros. Lo han escuchado, cuando esta legislatura concluya en el año 2025, ha dicho Pilar Alegría en este primer Consejo de Ministros hoy del nuevo curso. Claro, se imaginarán que unas declaraciones así de una ministra que además ha sido de las más insistentes con eso de que la legislatura se nos va a hacer muy larga, la legislatura va para largo y que por supuesto finalizará cuando toque, que es 2027, pues imaginarán que estas declaraciones, claro, no han pasado desapercibidas. Quiero entender que es un lapsus, porque ha dicho final de la legislatura en 2025. Vale, por aclararlo, por si acaso. Perdón, sí. Sí, me van a disculpar, las vacaciones nos afectan a todos. A mí la primera, efectivamente, les quería trasladar los datos desde el periodo, lógicamente, del 2019 hasta el 2025, en esos 7 años, discúlpenme, es la financiación que habrán recibido las comunidades autónomas, serán 300.000 millones de euros. Bueno, lapsus o no, de lo que la portavoz del Gobierno quería presumir es de la lluvia de millones que, según Pilar Alegría, ha dado el Ejecutivo Central a las comunidades autónomas desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno y hasta ese año 2025, que es el que se fijaba para el plazo la ministra portavoz. Esto lo hacía Alegría en respuesta a una periodista que le preguntaba si el Gobierno va a aprovechar las negociaciones con los partidos independentistas catalanes en materia de financiación para hablar también con el resto de comunidades autónomas. Y, si de hacerlo, estas también iban a recibir un trato singular como Cataluña. La portavoz pues ha esquivado la pregunta, no ha querido responder y ha acabado, como hemos escuchado, agotando el tiempo que le queda a esta legislatura. Pero lo cierto es que esto no ha servido para que los periodistas allí presentes en la sala de prensa en Moncloa no hayan seguido insistiendo sobre este asunto. Ahora mismo, el que podría decidir el rumbo del Gobierno, ¿qué se le va a entregar exactamente a Cataluña? ¿Cuándo nos va a explicar el Gobierno el nuevo sistema de financiación cerrado con Cataluña y cuál es la oferta que se presentaría a otras comunidades a las que la vicepresidenta Montero ha animado a sumarse? Y se va a presentar propuesta firme, me refiero, por parte del Gobierno. El acuerdo que se ha adoptado en este caso con el Gobierno de la Generalitat, yo creo que lo más importante es ir a ese acuerdo, leer ese documento y ustedes además ahí podrán comprobar de lo que se habla y de lo que se dice. Y frente a ese acuerdo encontramos cómo se aborda la financiación singular. Una financiación singular para Cataluña, pero ustedes también conocen que hay comunidades autónomas que reciben una financiación también mor de su singularidad, como el caso, por ejemplo, de Baleares, por ponerles otro ejemplo. Se habla también de profundizar el autogobierno de un territorio como es Cataluña y lo que me parece también más importante, de la solidaridad interterritorial. Bueno, acaban de responder en el Gobierno de Castilla-La Mancha, que es verdad que ayer echábamos de menos otro pronunciamiento, un nuevo pronunciamiento del propio Emiliano García Paje, que desde la última rueda de prensa, antes de marcharse de vacaciones, no se ha vuelto a posicionar. Ha hablado el consejero de Hacienda del Ejecutivo de Castilla-La Mancha, que es Juan Alfonso Ruiz Molina. Bueno, dice que desde luego para Castilla-La Mancha es y seguirá siendo un concierto blanco
y en botella, por mucho que diga o que trate de ocultar la ministra de Hacienda. Pero el Gobierno sigue sin dar detalles sobre lo que se firmó exactamente con Esquerra, más allá de lo que ya conocemos, de los documentos públicos, que al menos una de las dos partes, la del partido de Marta Rovira, ella se ha empeñado en airear. Hemos comenzado el curso político con las mismas incógnitas y también con la palabra concierto como tabú. Es que el Ejecutivo no quiere ni pronunciarla, escuchen. Me gustaría saber si lo pactado con Esquerra es un concierto económico o no lo es. Como dice la ministra de Hacienda que no lo es, me gustaría también preguntarle desde el Gobierno dónde ven la diferencia o dónde considera que está la diferencia respecto, por ejemplo, al concierto vasco. Lo que está pactado y acordado con Esquerra Republicana está reflejado en un acuerdo que ustedes conocen y que, por supuesto, se va a cumplir. Y la literalidad es clara. Se habla de financiación singular, de solidaridad interterritorial. Estos son los términos que se recogen dentro del acuerdo. Financiación singular, solidaridad interterritorial. De ahí no salen. Cuando le preguntan a la portavoz del Gobierno si este asunto tan relevante se va a tratar en la próxima conferencia de presidentes entre Pedro Sánchez y los mandatarios autonómicos, pues que tampoco contesta la ministra portavoz. Me gustaría saber si, volviendo a la financiación, hay voluntad por parte del Gobierno o está en sus previsiones elevar este diálogo a una conferencia de presidentes. Ahora ya, una vez sin elecciones a la vista, ya nos ponemos a trabajar en esa próxima conferencia de presidentes, que además, como explicó el presidente del Gobierno, se celebrará en Santander, y durante este mes de septiembre vamos a trabajar los distintos temas, pero uno de ellos que les puedo adelantar es el tema de vivienda, que desde luego es importante para este Gobierno, pero sobre todo fundamental para la ciudadanía. Bueno, el siguiente paso para este Gobierno va a ser la negociación de los próximos presupuestos generales del Estado. Ya saben que el Gobierno se negó a presentar las cuentas del año 2024 por el adelanto electoral en Cataluña y ante la temeridad de que Esquerra Republicana y tampoco Junts fueran a aprobar finalmente esas cuentas. Bueno, pues 5 meses después no está tampoco muy claro que Pedro Sánchez y María Jesús Montero vayan a poder presentar los presupuestos para el 2025. La aritmética parlamentaria es complicada y los socios siguen en la misma posición, apretando y apretando, sobre todo, principalmente, el fugadón. Así, desde el Gobierno siguen vendiendo que los que van a poder hacerlo, que van a poder presentarlo en tiempo y forma, aunque, bueno, pues todos conocemos ya el valor de la palabra del presidente y de la ministra de Hacienda. Desde luego, esta misma semana ya tienen que ponerse en marcha esas negociaciones con los grupos parlamentarios. Esto ha respondido Pilar Alegría cuando le han pedido más concreción, fechas para esas negociaciones. Y con el tema de presupuestos, por concretar un poco más, no ha hablado de fechas, solo ha dicho que se está en tiempo y forma. No sé si ya hay acuerdo en el seno de la coalición, cuándo van a llevar el techo de gasto, por concretar un poco más. Nosotros conocemos cuál es nuestra tarea, nuestra responsabilidad. Estamos todavía en los últimos días de agosto, nos queda aún el mes de septiembre y, desde luego, nuestra intención, nuestra tarea y nuestra responsabilidad es presentar unos presupuestos en tiempo y forma. Bueno, ya comentamos ayer también en este programa, en nuestra tertulia, lo complicado que lo iba a tener Pedro Sánchez en este nuevo curso en lo que respecta a política doméstica y que, bueno, pues el presidente a partir de ahora se va a centrar mucho más en potenciar otra vez su imagen internacional para escapar básicamente del calvario parlamentario que le espera aquí en nuestro país. Por lo pronto, Sánchez ha decidido empezar la nueva temporada política con esa gira por África. Se encuentra en estos momentos ya en Mauritania y en las próximas horas viajará también a Senegal y a Gambia. El presidente del Gobierno se ha marchado a África con el talonario en mano para tratar de frenar la avalancha migratoria que están sufriendo nuestras fronteras, especialmente las Islas Canarias y Ceuta. Aunque estas inversiones que ha hecho Sánchez en los países de origen de los inmigrantes no hayan tenido grandes resultados en estos últimos años. Esto es así. Parece que el Gobierno además no tiene plan B. Su política se basa en culpar, responsabilizar a la oposición, pues de que precisamente ellos no tengan una salida. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, los periodistas también le han querido preguntar a la ministra portavoz en varias ocasiones si el Gobierno tiene alguna alternativa, que es ahora el gran asunto. Una alternativa a la ley de extranjería que el Congreso le tumbó al Gobierno el pasado mes de julio. Bueno, pues más allá de atacar y de señalar otra vez al Partido Popular, la portavoz no ha ido más allá.
No sé si van a hacer algo para responder a esos llamamientos de auxilio de Ceuta y de Canarias, por poner dos ejemplos. Aquí lo que está claro es que a la hora de buscar respuestas y soluciones, el Partido Popular nunca está ni se le espera. Prefieren copiar las políticas de la ultraderecha. A mí me gustaría saber si el Gobierno tiene encima de la mesa más medidas más allá de la reforma de la ley de extranjería. Por parte del Partido Popular ya sabemos a qué se opone. A todo. Es importante también una corresponsabilidad por parte del Partido Popular, porque está gobernando un número muy importante de comunidades autónomas. ¿Ven posible pactar entonces con el Partido Popular? Si esto no sucede, si el Gobierno plantea alguna alternativa. De verdad, yo pensaba que el Partido Popular iba a volver después de estas vacaciones veraniegas con una hoja de ruta distinta, que desde la oposición se debe y se tiene también que trasladar propuestas y soluciones constructivas. Rubén Fernández, muy buenas tardes. Buenas tardes, Esmeralda. Rubén, otro Consejo de Ministros que no te dan la palabra, ¿no? No has podido preguntar hoy tampoco. Sí, ya llevo año y medio sin poder preguntar, pero bueno, han podido hoy preguntar 5 medios. Han sido en concreto El País, ha sido El Periódico de España, ha sido la Agencia EFE, ha sido Telecinco y ha sido El Diario Público. Bueno, no perdemos la esperanza, Rubén. Seguramente te toque la siguiente, pero las malas costumbres que no se pierden. Bueno, segurísimo. Seguro, estamos convencidos. Bueno, hoy Pedro Sánchez y sus ministros se han librado, lo estábamos contando, por muy poco, pero Rubén, yo creo que se ha constatado que el Gobierno está, pues eso, con respiración asistida y se está empeñando en alargar una agonía que puede suponer un coste incluso más desorbitado de lo que espera el propio Sánchez, incluso que sea demasiado para él. No sé hasta qué punto va a llegar el límite para esta legislatura, porque bueno, hemos escuchado el lapsus de la ministra portavoz Pilar Alegría, pero desde luego las cosas no comienzan bien. Ayer ya hicimos una previa, pero Rubén, lo que ha ocurrido hoy en el Congreso yo creo que es muy significativo. ¿Cómo lo ves tú? Sí, porque la verdad es que la composición de la Diputación Permanente en estos momentos tiene una composición diferente a la del Congreso. Es decir, si hubiésemos extrapolado lo de hoy a una votación parlamentaria, por poner un ejemplo, aunque eran unas peticiones de comparecencia, el Gobierno hubiese salido derrotado, ¿no? Porque esos votos de Junts junto con el Partido Popular y Vox pues hubiesen hecho una caída del Gobierno. También hay que tener en cuenta que en esta ocasión el Grupo Mixto está representado por Podemos. A veces, bueno, pues es una representación rotatoria, igual que pasa, por ejemplo, en la Junta de Portavoces, ¿no? Donde se van rotando los diferentes grupos parlamentarios. Si hubiese sido, por ejemplo, Coalición Canaria o UPN, pues la derrota también hubiese estado garantizada en una Junta de Portavoces. Rubén, me parece importante también que el Gobierno, la insistencia del Gobierno en garantizar en tiempo y forma unos presupuestos, además en plena tormenta por todo el tema del cupo catalán. ¿De verdad cree el Gobierno que puede contar a estas alturas con los votos, tenerlos garantizados al menos con los votos del fugado, con los votos de Puigdemont? Hay un matiz muy interesante. Ellos dicen de presentar los presupuestos en tiempo y forma, pero no están hablando no de aprobar, bien visto, sí. Ellos están poniendo el balón en el resto de los grupos, dicen que es lo que toca a partir de ahí después de esa negociación, pero no están hablando de aprobación. Antes el argumentario siempre era lo de aprobar unos presupuestos en tiempo y forma, ahora es remitirlos al Congreso y ahí que bueno, los grupos serán los que negocien. Y la verdad es que mañana ya en Libertad Digital vamos a publicar un argumentario que están elaborando en Moncloa y al cual ya se están cerrando algunos altos cargos, por el cual justificarían una prórroga presupuestaria. Y es que ellos en lo que se aferran es que las cuentas prorrogadas, que serían no las de este año, porque ya estamos en una prórroga presupuestaria, serían las de 2023. Pues esas cuentas ya fueron elaboradas por un gobierno de Pedro Sánchez, como tratando de justificar así una nueva prórroga presupuestaria. Este ya es el argumentario en el que están trabajando en el gobierno. Es decir, no tienen garantizados los acuerdos de Junts. Evidentemente los votos de Junts, y también vamos a ver la situación de Esquerra, porque hay un congreso muy importante. Vamos a ver si que se podría adelantar en septiembre septiembre o no. Hay una
candidatura también alternativa, y vamos a ver cuál es la postura de Esquerra, cuál es la nueva Esquerra que surge de ahí, y sobre todo cómo el gobierno articula ese concierto, que hoy no han querido decir la palabra concierto, que hoy han hablado casi como de un régimen especial, han puesto el ejemplo de Baleares. Vamos a ver cómo lo articulan, porque lo cierto es que el gobierno tiene un problema, porque si hablan de concierto, irritan a una parte muy importante de la sociedad, irritan a su propio partido, y si niegan ese concierto, como pasó con María Jesús Montero hace una semana, Esquerra anuncia que les pueden tumbar los presupuestos, así que vamos a ver cuánto mantienen esta ambigüedad sin tratar de confirmar o tratar de aclarar qué es lo que realmente han firmado con Esquerra Republicana. Gira de Pedro Sánchez por África, hoy ya está en Mauritania. No sé si se baraja algún anuncio más allá de seguir presionando, señalando al Partido Popular por no haber aprobado esa reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería. Sí, lo que van a hacer es reciclar un anuncio que ya hizo en febrero junto con Ursula von der Leyen, que es un paquete de ayudas a Mauritania, pero bueno, tampoco los compañeros que vayan allí van a poder sacar mucho, porque lo cierto es que va a haber comparecencias, pero ya nos dicen que no va a haber preguntas a la prensa. ¿No va a haber posibilidad de poder preguntar al presidente del gobierno? Vaya, por Dios. Bueno, pues qué extraño. Se escudan en que, bueno, que son gobiernos de signo, bueno, totalitario, que las ruedas de prensa se suelen hacer en gobiernos de signo democrático, a excepción, por ejemplo, una que hubo en Emiratos Árabes, donde sí respondió preguntas, pero bueno, la verdad es que sí que es cierto que cuando van a una dictadura el gobierno no responde a preguntas, y en lugar de convocar una rueda de prensa paralela, que sí que es lo que han hecho en alguna ocasión, recuerdo, por ejemplo, en China, que es lo que hicieron, pues lo que se aferran es a eso para evitar dar la cara. Rubén Fernández, gracias como siempre por las claves. Un saludo grande. Un saludo. Y ustedes, señores, bueno, pues no se muevan. Hacemos una pequeñísima pausa. Ya han visto cómo viene la actualidad política este martes. Hacemos una pausa y volvemos enseguida con más información. La noche de Dieter es radio, con Esmeralda Ruiz.